y vamos a leer el segundo libro de los Reyes. ¿Qué le parece? En el capítulo 9, y vamos a leer el versículo del 1 al 13, solamente para tener una idea de lo que yo estoy hablando y de lo que yo quiero hablar con usted. Espero que no le vaya a ser aburrido en este día a usted. Espero que usted hoy pueda gozarse en la presencia del Señor. ¿Cuántos vinieron a gozarse en la presencia del Señor? Amén. Así es que con gozo y con alegría leemos la palabra del Señor en segundo libro de los Reyes, capítulo 9, de el 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano, o sea, una vasija, y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Josafat, aquí solamente quiero mencionar esto antes de seguir. Josafat, no se sabe si en realidad es el Josafat rey del reino del sur. Hubieron muchos Josafat, hubieron otros personajes como Jeroboanes, Joabs, hubieron diferentes nombres. Así que no se sabe exactamente si este fue el Josafat que habla la Biblia, hijo de Asa. Así es que vamos entonces, sigamos la lectura. Y le dice: verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, sea la recámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad, y cuando él entró, he aquí que los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿cuál es? ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en su casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás a la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, que este es el primer Jeroboam, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta, y dice la Biblia que se echó a huir, y ese fue el profeta. ¿Ok? Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranos ahora. Y él dijo: así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en su trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos, hermanos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres bueno. Señor, tú conoces mejor que nadie nuestra vida, nuestra condición,
nuestros pensamientos. Señor, hoy venimos a pedirte que bendigas la vida de tu pueblo. Derrama bendición hasta que sobreabunde en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Y a ti te damos toda la gloria. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, mis amados hermanos. Hoy queremos hablar de Jehú el reformador. Amén. Jehú el reformador. Es interesante pensar que la Biblia nos enseña una parte interesante de estos grandes personajes de la Biblia. Pero también es importante pensar de lo que Dios, mis amados hermanos, puede hacer en la vida del creyente. Y aquí hay un punto importante, porque cuando hablamos de lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros, entendamos que el cristianismo ha pasado por etapas difíciles desde el principio. Ha pasado por etapas donde no ha sido fácil para el creyente servir a Dios con libertad. Pero a través de los años del cristianismo, que ha sido muy atacado, ha sido muy vituperado, hubieron reformadores, hubieron personas que ellos de una manera pelearon a favor del cristianismo sin saber que lo estaban haciendo. Sin saber que lo estaban haciendo. Eso es fascinante. Y aquí podemos entender algunos que fueron pre-reformadores. Y cuando digo pre-reformadores, todavía no mirábamos la acción fascinante en la vida de estos hombres. Por ejemplo, tenemos 3 reformadores que más adelante probablemente los podamos mencionar, pero uno de ellos fue Lutero y el otro fue Calvino. Ahora, cuando vemos estos pre-reformadores, y aquí podemos entender que fueron 4 que la historia nos enseña, y uno de ellos se llamó Martín Lutero. Muchos de nosotros conocemos la historia de Martín Lutero. ¿Cuántos han escuchado de Martín Lutero? Bueno, se han hasta incluso hecho películas de Martín Lutero. También está el otro pre-reformador, Pedro Baldo. Pedro Baldo también fue uno de los reformadores que la historia nos enseña de cómo pudo él hablar de la verdad del evangelio. Tenemos a John Wesley, Wycliffe, que fue también un pre-reformador que de una manera hablaron de la verdad del evangelio sin pensar que estaban peleando por la verdad del evangelio, que fueron personas que ellos fueron criados dentro de lo que fue el catolicismo. También tenemos a Juan Hus. Juan Hus también fue uno de los reformadores que también habló a favor de la verdad del evangelio, aunque entendamos que estos hombres, muchos de ellos eran filósofos, algunos de ellos eran monjes, algunos de ellos eran ya teólogos en lo que era la religión popular. Así que tenemos varios. También tenemos a Girolamo, también fue uno de los pre-reformadores, que ellos pelearon en contra de lo que fue la verdad del evangelio. Así que es interesante pensar de estos hombres de la historia que nos enseñaron cómo ellos salieron adelante y pelearon por el evangelio. Por ejemplo, cuando hablamos de estos pre-reformadores, gracias hermano, hablamos de Pedro Baldo. Pedro Baldo, dice la historia, que no se sabe con exactitud su nombre, su fecha y su lugar de nacimiento, pero muchos aspectos de la vida, de lo que sí se puede saber, es que en el 1170 Baldo era, dice la historia, un mercader muy rico, y dice que era muy conocido en la ciudad de Lyon, en Francia, y que tenía una esposa, 2 hijas, y dice la historia que tenía muchas propiedades. Este pre-reformador era una persona que se cree que era una persona adinerada. Pero hubo un suceso que marcó su vida. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que
escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, que eso es lo que se dice. Bueno, lo que sea o lo que haya sucedido causó en Baldo, este hombre adinerado, este hombre de negocios, una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Y eso fue lo que lo llevó hacia lo que fue a la búsqueda de leer la Biblia. Solamente que en ese tiempo solamente existía la Biblia Vulgata, que era en latín. Y él no leía muy bien el latín, no hablaba muy bien el latín. Entonces lo que hizo fue que contrató a 2 académicos para que tradujeran la Biblia de latín a su idioma, para así él poder entenderla. Recuerde que este hombre era adinerado, así que este hombre podía comprar y pagar lo que él quería. Pero dice la historia que luego que buscó el consejo espiritual en uno de los sacerdotes de aquellos entonces, de alguna manera, quien lo dirigió a la historia de aquella historia bíblica del joven rico en los evangelios, Baldo tomó acción y le dio todo lo que tenía a los pobres. Así que él entendió y tomó bien claramente esa parte del evangelio cuando Jesús le dijo que si quería seguirlo, que vendiera o que regalara todo lo que tenía a los pobres, y después lo invitó a que lo siguiera. Bueno, Baldo entendió ese pasaje de la Biblia y hizo conforme a ese pasaje de la Biblia, vendió todo lo que tenía y lo repartió todo a los pobres. Entonces es donde la historia nos enseña que Baldo fue un personaje que comenzó a predicar con su Biblia en las calles de León, especialmente a los pobres. Dice la historia que muchos se convirtieron, y para el año 1175 ya contaba con un gran grupo de seguidores, que eso vino a causar grandes revueltas y grandes problemas en aquellos tiempos. Entonces, al crecer el grupo y en convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa, y al terminar prácticamente, o de la manera como él murió, a ellos se les llamaban los valdenses. Y este grupo o este movimiento de una manera fue creciendo al grado que lo que este hombre hablaba y predicaba, de lo que la Biblia enseñaba, iba en contra de lo que se predicaba en las iglesias papales. Y eso era algo que para mucha gente, como se convertían al evangelio, pero también era una afrenta. Así que estos hombres fueron marcados como los pre-reformadores de lo que vino a ser las grandes reformas más adelante de lo que es el evangelio. Pero es interesante pensar que cuando hablamos de Jehú, como dice la Biblia, que fue comandante del ejército de Acab, como dice en Segunda de Reyes, capítulo 9 y el versículo 5. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Y el versículo 5 dice: cuando él entró, he aquí que los príncipes del ejército estaban sentados, y le dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti. Quiere decir que Jehú, hermanos, no era cualquier persona, sino Jehú, dice la Biblia en el versículo 25, y dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él. Dos cosas bien importantes, que aquí Jehú fue uno de los capitanes del rey Acab. Él fue siervo de Acab. También entendemos que la Biblia lo identifica como príncipe de los ejércitos. Eso quiere decir que ese título solamente se le daba a los de grande rango dentro de los ejércitos. Ahora, no sabemos si en realidad, pero en sí se refería a los capitanes, no a los de linajes reales o de los reyes, sino aquí se estaba refiriendo al capitán. Ahora, entendamos aquí rápidamente esta parte, porque Jehú fue una especie de reformador que Dios utilizó para limpiar, hermano, el desorden que Acab
había hecho. Ahora, entendamos que el rey Acab hizo, hermano, desastre y medio. Y aquí se registra que hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos, dice la Biblia, fueron antes de él. Esto quiere decir que la Biblia, hermano, habla muy mal de Acab. Acab fue uno de los reyes más perversos, y como ya se ha hablado aquí, y nuestra hermana Yariani habló en algún momento de Jezabel, la influencia que tuvo sobre la vida del rey, que en realidad el rey no era tan malo, sino que lo hicieron malo. Y esa fue la esposa, ¿y fue quién? Jezabel. La Biblia nos enseña que Acab fue seducido, y de una manera fue seducido a su culto idólatra de Baal y Asterot. Aunque aquí, mis amados hermanos, vemos algo importante en esta historia de la Biblia, y fue la paciencia de Dios por un tiempo con Acab. Pero también vemos que Dios le marcó de una manera numéricamente los pecados que vinieron, hermano, eventualmente a traerle juicio a este hombre. Sí, porque si hay algo que debemos de marcar es que Dios tiene límites. Dios tiene un momento. Dios extiende su misericordia, Dios extiende en ese tiempo la gracia sobre la gente, pero Dios tiene límites. Y aquí podemos ver que le llegó su día a Acab. Lastimosamente, Acab fue destruido desde raíz de todo. Dios le marcó un día. Y aquí hay una parte interesante en esta historia de la Biblia, porque muere en batalla contra los arameos. Los arameos que venían a ser los sirios, que vemos a través de la historia, como nos enseña Primera de Reyes, en el capítulo 22 y versículo 34, donde dice en adelante: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, dice la Biblia, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Versículo 36. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria. Sepultaron al rey en Samaria, y dice la Biblia: y lavaron el carro en el que estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también dice la Biblia, las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había hablado a la profecía de la muerte de este personaje llamándose Acab. Entonces vemos que a través de la historia de la Biblia, todo lo que le pasó a este rey Acab iba cumpliéndose la palabra del Señor, que inesperadamente para él, como siempre, salía a la batalla, pero en esa, de una manera, una flecha, hermano, salió y entró en su armadura, en una ragendidura, y entró la flecha y lo hirió, dice la Biblia, y esa herida lo llevó a la muerte. La Biblia dice que la sangre corrió por el fondo del carro donde lo llevaban, esos carruajes que jalados por caballos, y cuando él muere, al carro lo llevan a un río a lavarlo, como una manera, hermano, de inmundicia, porque si la Biblia dice que ahí marca que las rameras se iban a lavar, era un río prácticamente inmundo. Entonces, marcar que la sangre de este rey delante de Dios y para testimonio de la gente fue una sangre inmunda que se miraba delante de los ojos de Dios. Ahora, entendamos aquí más adelante esta historia, porque si nosotros consideramos la parte de lo que Dios aquí escogió en Jehú como uno de los 3 hombres que ejecutaría el juicio sobre la familia de Acab, Dios le dijo al profeta Elías
y le dijo que ungiría a Hazael por rey de Siria. Eso fue cuando él estaba allá huyendo de Jezabel. Y menciona: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Esto quiere decir que ya Dios le había hecho un llamado. Dios ya lo había ungido a través del profeta Elías a este rey. Algo interesante y curioso de esta historia es de que en el tiempo de Saúl, recuérdense que lo ungieron para rey. A David lo ungieron como rey. Y así sucesivamente vemos que algunos reyes fueron ungidos, pero no todos. Y aquí en el reinado del norte, los que iban quedando como reyes, a ninguno se ve que es ungido como rey, sino es solamente Jehú. Y esto es fascinante, porque cuando vemos en la historia de la Biblia, los que fueron ungidos para sacerdocios, para reinados y para profetas, hermano, eso quiere decir que fueron específicamente ungidos y separados, hermano, por Dios a la vida de ellos. Esto es fascinante. Esto nos dice a nosotros, y si hoy lo habláramos en nuestro tiempo y lo pusiéramos en el contexto, hermano, de la iglesia hoy presente, tenemos que entender que todo ministerio, toda función, hermano, que se nombre como una función dentro de lo que es ministerialmente, tiene que ser ungido por Dios. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque si no hay una unción, no hay una separación. Y si no hay una separación, eso quiere decir que no hay un respaldo de Dios a la vida de la persona. La unción o el separamiento, hermano, debe de venir de Dios. ¿Para qué? Para poder confirmar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquí hay algo interesante, porque si vemos que Jehú fue ungido para rey, venía de parte de Dios. Dios lo eligió como rey. Le dijo a Elías: ve y úngelo, porque él va a eliminar y va a matar a aquellos que se escapen de la mano de Jezreel, y los que lleguen a él los matará. Y los que escapen de él, Eliseo los va a encontrar y los matará. Quiere decir que Dios le estaba diciendo a Elías: nadie de la casa de Acab se va a salvar. 3 personas Dios preparó para eliminar la casa de Acab. Wow. Quiere decir que Acab estaba bien arraigado, hermano, en lo que era el reinado del norte y el reinado del sur. Y más adelante vamos a entender lo que fue, hermano, 2 personajes. Bueno, vamos a mencionar 3 personajes más, porque en esta historia está relacionado el que fue el hijo de Acab, más adelante, que fue, déjenme mencionar, Jorán. Jorán fue uno de los hijos de Acab que vino a reinar después de Acab. Pero quedó Jezabel todavía como reina. Pero aquí, esta pareja, Acab y Jezabel, tuvieron una hija. Y esta hija se llamó Talía. Talía se vino a casar con uno de los hijos del rey del sur, que fue uno de los hijos de Josafat, que también se llamó Jorán. Entonces ellos tuvieron hijos, y ellos tuvieron uno, y se llamó Ocosías. Ocosías fue el que reinó cuando todavía Jorán estaba vivo, hijo de Acab. Y ahí es donde vemos la historia más adelante de la lectura que leímos. Y vamos a entender un poquito más esto. Estoy mencionando esto porque es importante que usted me entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando vemos esta historia de la Biblia, porque yo le estoy hablando de la Biblia, hermanos, no le estoy hablando de otra cosa. ¿Cuántos han leído los libros de los reyes? ¿Cuántos han leído este pasaje anteriormente? Amén. Yo sé que son pasajes aburridos, pero son pasajes extraordinariamente maravillosos, en el sentido de que Dios no se queda con nada. Dios siempre tiene un día para hacer juicio, hermano, y pagar la maldad del hombre. Si hay algo que debemos de hablar hoy, hermano, en esta parte rápidamente, para sacarlo del pensamiento, es de que Dios siempre hará juicio sobre la vida de sus siervos y de su pueblo.
Porque si hay algo que la Biblia aquí marca, hermano, en el tiempo de Elías, fue, hermano, Nabot. ¿Se recuerda de Nabot? ¿Se recuerda de la heredad de Nabot? Que estaba la heredad en la tierra de Jezreel. Jezreel es una tierra, hermano, que la Biblia es muy marcada, muy ubicada para acontecimientos donde Dios marcó juicio a la vida de mucha gente. Pero en esta tierra de Jezreel, mucha sangre inocente fue derramada por esta gente perversa. Dios viene ahora a castigar, hermano, a la gente perversa que hizo injusticia con sus hermanos, hizo injusticia con aquellos que estuvieron debajo de ellos. Dios viene ahora a castigar. Pero fíjense que Dios no solamente castiga y manda juicio al que hizo, sino le pega a toda la familia, pues. Entonces, entendamos aquí que Dios, tarde o que temprano, traerá juicio sobre aquellos que han maldecido, sobre aquellos que han levantado la mano, sobre aquellos que han injuriado, sobre aquellos que han maltratado, sobre aquellos, hermanos, que han querido destruir la obra de Dios. Dios los traerá a juicio. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros levantamos la mano contra un hombre, una mujer de Dios, hermano. Yo sé que nosotros no lo hacemos, pero hay de aquellos que lo hacen. Hay de aquellos que critican la obra. Hay de aquellos que señalan a los hombres y mujeres de Dios, hermano, porque Dios peleará por ellos. Por eso, si hay algo que nosotros debemos de hacer y de estar bien conscientes dentro de lo que es la obra, la casa de Dios, hermano, que tengamos cuidado a quien le señalamos nosotros la vida. Tenga cuidado usted a quien señala la vida. Tenga cuidado, hermano, que su inconformidad lo haga pecar delante de Dios. Porque cuando yo digo su inconformidad, hay gente en las iglesias que no están conformes dentro de la iglesia. Hay gente, hermano, que no están conformes con lo que ven, con lo que escuchan y con lo que está pasando. Pero ahí están, pues. Y si están ahí es con un propósito, porque Dios quiere enseñarles. Quiere que le diga una cosa: a donde quiera que vaya, a cualquier iglesia, no importa si es de oro, de cristal, de papel, de madera, no importa, hermano, van a haber cosas que no nos van a parecer. ¿Sabe por qué? Porque es que no hay iglesia perfecta. ¿O alguien ha encontrado una iglesia perfecta? ¿Alguien conoce una iglesia perfecta? Porque si usted conoce de una iglesia perfecta, vámonos todos a esa iglesia perfecta, hermanos. Bueno, mejor no, ¿verdad? Porque la podemos echar a perder, como dijo alguien. Mejor quedémonos aquí tranquilos. Porque hay gente que está inconforme. Hay gente inconforme con esto, con lo otro, que aquí, hermano, hay gente que no le gusta el color de la pintura, hay gente que no le gusta la luz, le molesta, hay gente que no le gusta la silla y hermano, hermano, hay gente, hermano, usted dice, pero es que esta silla está bien confortable. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Si no hemos cambiado la silla, porque hay muchos que les gusta la silla, hermano. Porque yo con ganas estoy de ponerle sillas de fierro, hermanos. Pues sí, pues. Pero usted está conforme con esa silla, ¿verdad, hermano? Está conforme ahí, está tranquilo. Ah, bueno, por eso no las quitamos, pues. Porque, hermano, hay gente así. Y uno se preocupa, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si hay algo que a mí se me ha dicho médicamente, me han dicho: no te preocupes. Tú tienes que vivir tranquilo porque te vas a morir y esto y la otro. Y a veces uno no hace caso. Ahora, no es con todos. No es con todos. Hablamos pastoralmente, no es con todos. Pero muchos hermanos se han muerto de la presión de enfermedades, hermanos, porque han querido solucionarle el problema a medio mundo en las iglesias. Nunca le vamos a poder solucionar los problemas a la gente, ni ellos mismos se van a poder solucionar los problemas. Lo único nosotros que podemos hacer es orar al que sí lo puede, y ese es Cristo Jesús. Mire, hermano, hay personas que en el tiempo de predicación, no sé si probablemente, hermano, mire, a mí me molestaba mucho. Ya no me molesta eso. Ya Dios me ha curado un poco de eso. Hermano, en los momentos de predicación hay gente que se tiran a orar. Están orando cuando se está predicando. Eso se llama falta de respeto a la palabra.
Falta de respeto a la palabra. Hay gente que cuando está la alabanza, hermanos, se sientan a leer la Biblia. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Todo, dijo el proverbista, tiene su tiempo debajo del sol. Si usted no vino a adorar, si usted no vino a cantar, usted vino a leer la Biblia, con todo respeto, quédese en su casa a leer la Biblia. O véngase un día cuando vamos a leer la Biblia todos sin parar, pues. Ay, es que estoy leyendo porque es que yo no quiero perder ni un momento. No, es que estamos adorando, estamos bendiciendo. Hay un momento de alabanza, hay un momento de adoración donde hay un grupo de gente aquí atrás que tomó toda la semana para prepararse, para que poder bendecir a Dios, para poder bendecirlo a usted, para que usted pueda adorar a Dios, para que usted se sienta libre. Y usted viene como si viene a pajarear, como cuando vamos al mall y no compramos nada. Eso no es justo. ¿Es justo eso? ¿Es justo eso? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Que usted preparara su casa, la limpiara, cortara la yarda, pintara la casa, hiciera todo, porque usted va a hacer una celebración en su casa y la va a poner bien bonito, la va a perfumar, va a trapear, va a poner piso, va a hacer muchas cosas para tal vez no impresionar, pero para poder recibir bien a sus visitas, y las visitas no lleguen? ¿Usted qué va a hacer? Bueno, usted dice, bueno, arreglé mi casa, sí, pero usted la hizo con un propósito. Y el propósito es de recibir visitas. Y hizo comida y gastó mucho. Hizo para 100 personas y le llegó solamente un pelón a la casa. ¿Usted qué va a hacer con toda esa comida? Yo la regalo, pastor. Qué bueno. Tal vez para eso es, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo de lo que se hace, el esfuerzo, el tiempo que uno sacrifica y hace. El tiempo, mire hermano, yo soy una de las personas, yo se lo voy a decir de esta manera. Yo no oro, yo no ayuno y yo no leo la Biblia porque tengo que predicar. Así. Yo oro, leo la Biblia porque yo necesito orar y leer la Biblia. Porque si hay algo que debemos de aprender y a ser educados en las cosas espirituales, es que nosotros lo que vamos a hacer es porque lo necesitamos hacer. No voy a leer la Biblia porque me pusieron a predicar o porque tengo que predicar. Voy a orar porque tengo que hacer una actividad espiritual de la iglesia y tengo que estar espiritualmente. No. Usted está atrasado, usted está como el cangrejo. Usted va para el lado, hermano. No. Si nosotros estamos en las cosas espirituales y nos ponen a funcionar en las cosas espirituales, es porque somos espirituales. Es porque estamos haciendo la obra espiritual en nosotros. Tenemos que entender muchas cosas. Así que cuando tiempo de alabanza, hermano, aunque no se sepa el canto y aunque no le guste, usted adore a Dios, porque si hay algo que nosotros venimos a hacer es adorar el nombre del Señor. Y no se tire a orar ahorita, ahí de rodillas, porque lo voy a levantar. No se cree. Hermanos, tenemos que ser educados. Amén, hermanos. Sí, porque ¿qué le parece a usted si ahorita predicando a mí me entra una llamada y la atiendo? ¿Usted cómo me va a calificar a mí? ¿Cómo me va a ver? Mal. Falta de respeto porque estoy hablando la palabra y me entra una llamada. Yo le digo, hermanos, discúlpenme porque es una llamada importante y tengo que atenderla. Tal vez se justificará por una emergencia. Por esa razón es que yo apago mi teléfono y lo apago. Y si hay algún mensaje, hay que se quede, al rato yo lo atiendo. Yo tengo que entender que cuando yo estoy en la casa de Dios, estoy en la casa de Dios. Y hay momentos que cuando estoy en casa orando, me entran llamadas. Fíjese que últimamente he estado prendiendo el teléfono. Antes no lo hacía. Antes lo apagaba. Cuando yo tengo mi tiempo de orar y estar en comunión con Dios, yo apago todo, hermano. No hago caso a nadie. Me estén llamando y llamando. Yo tengo un tiempo. Y ese tiempo yo tengo que respetar. Porque es un tiempo para mí
muy importante. Con todo respeto yo le hablo esto, a lo mejor usted sea diferente, eso es muy usted, pero si hay algo que debemos de respetar son las cosas de Dios. Pero volvamos a Jehú. Bueno, ya lo desperté un poco. Volvamos a Jehú, porque Jehú es una parte fascinante que debemos de entender en esta historia de la Biblia. Porque aquí Dios escogió, escuche bien, Dios escogió ¿a quién? A Jehú, como uno de los 3 hombres que ejecutarían su juicio sobre la familia de Acab. Y eso se lo dejó bien claro. Dios eligió a Jehú para ser rey de Israel después de ser ungido rey. Ahora, Jehú tomó inmediatamente las medidas para asegurar el trono. Aquí, de una manera, sabiendo que Joram, hijo de Acab, había sido recientemente a Jezreel para recuperarse de la herida recibida en una batalla contra los arameos, Jehú ordenó a sus hombres sellar la ciudad para que nadie pudiera alertar a Joram de la unción que Jehú había tenido como rey. Fíjese que es interesante ver la astucia de este hombre, porque si hay algo que el profeta Eliseo le dijo al joven estudiante profeta, porque al que mandó fue a uno de los de la escuela que en aquellos tiempos sabían de la escuela de profetas, y lo agarró y le dijo: ve allá a la casa de Jehú, llévate esta rondana de aceite, y cuando llegues ahí lo vas a ungir en privado y le vas a decir esto. Y le dijo, y cuando lo termines de ungir, le dijo: sal corriendo. Sal corriendo. En otras palabras, diciendo: no respondo por tu vida. 2 cosas ahí que debemos de entender. ¿Por qué lo hizo en secreto? ¿Y por qué no fue Eliseo a ungirlo, hermano, como rey? Es interesante pensar esa parte, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué Eliseo hizo eso? ¿Por qué Eliseo no fue él mismo? ¿Por qué Eliseo no llevó el mensaje personalmente? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree que aquí pasó en esta historia de la Biblia? Porque si hay algo que a nosotros nos debe de fascinar, mis amados hermanos, es la historia de la vida, hermano, de este personaje. Dicen los judíos que este joven profeta, el que había ido a darle esta palabra, ellos dicen, los judíos, dicen ellos, que pudo haber sido el profeta Jonás. A saber, ¿verdad, hermanos? Si en realidad haya sido en este caso el profeta Jonás, porque si hay algo que nosotros debemos de poder entender es la historia, como la Biblia nos enseña de este joven, porque era un estudiante, era un joven, y viene el profeta y le dice: ve y habla. Es interesante pensar esta parte. ¿Usted qué piensa? ¿Alguien me ayuda? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué cree que Eliseo tuvo que hacer esa parte en la vida de ese personaje? Bueno, usted dirá: pastor, es que tal vez Eliseo tuvo miedo. Yo no creo eso, que Eliseo haya tenido miedo. ¿Usted qué piensa? ¿Cree porque en realidad haya sido algo que se le ocurrió a Eliseo por ocurrirle solamente? ¿Usted qué piensa? Algo que debemos de pensar es que si Eliseo hubiera llegado de una manera, creemos que probablemente el mensaje tal vez no hubiera sido recibido como fue recibido de aquel joven. Porque la Biblia dice que los príncipes lo marcaron como loco y dijeron: ahí viene ese loco. Y lo reconocieron
que los profetas hablaban para ellos locura, y no era recibida la palabra de los profetas a esta gente. Es que miren, si hay algo que debemos de entender, hermano, que no cualquiera recibe el consejo o la palabra de Dios. Hablemos del pecador, hablemos del impío, hablemos, hermano, aún gente que están en las iglesias, hermano, que escuchan la palabra, pero les cuesta creer la palabra. Tiene que venir alguien muy especial, tiene que venir alguien muy renombrado, tiene que venir alguien que llene estadios, hermano, que jale multitudes, que jale masa para poder recibir de Dios. Porque, hermano, hay gente que es así, hay gente que no se goza con lo que tiene, hay gente que no disfruta con lo que tiene, sino que espera algo más de alguien más y no de lo que tiene en casa. Le voy a contar este testimonio. Había un hermano muchos años atrás que él le pedía a Dios un milagro. Y donde quiera que él escuchaba un predicador, él se iba. Y escuchaba un evangelista, se iba. Venía alguien de lejos y él se iba para que ese alguien orara por él. Donde quiera que iba, él pasaba para que oraran por él y no pasaba el milagro. ¿Cuál era? ¿Usted sabe cuál era el milagro que él pedía? El milagro que él pedía era que le saliera pelo, porque ya tenía problemas de calvicie. Él tenía un serio problema, porque ese problema lo traía acomplejado. Y le pedía a Dios todas las noches que hiciera un milagro, que le saliera pelo, que le saliera pelo, que le saliera pelo, que le saliera pelo, porque le daba vergüenza salir así. Y donde quiera que escuchaba a alguien que llegaba a la ciudad a predicar, él corría para allá. Venía un pastor de tal lugar, él iba para allá. Y cuando era momento de orar por los milagros, él pasaba para que oraran por él. Oraran por él, le ponían la mano, le tiraban aceite, le tiraban agua, y quién sabe si hasta los zapatos le tiraban al pobre, ¿verdad? Y no pasaba nada. Hasta que en un día, en un servicio de la iglesia local donde él se congregaba, él orando en la orilla del altar, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y decirle: Señor, yo ya no te voy a pedir, yo ya no voy a rogarte más por esto. Si tú quieres hacerlo, hazlo, y si no, está bien. Y de las bancas había una niña jugando, como los niños pasan. Y la niña se levantó corriendo al altar donde estaba el hermano peloncito, y llegó la niña y le puso la mano y le dijo: así dice el Señor, hoy recibes el milagro que necesitas. De un niño recibió lo que esperaba y por lo que pedía y buscaba. Y no estamos hoy tildando de malos a los hombres de Dios. No, el problema a veces no son ellos, el problema a veces somos nosotros. Y muchas de las veces, hermano, le damos fama tanto a cosas o a personas, hermano, que son igual que nosotros, o que podemos recibir de Dios estando ellos o no estando ellos. Porque algo que debemos de aprender, que el Dios que tiene el evangelista, el mejor pastor, el mejor cantor, hermano, en el mundo, es el mismo Dios que tenemos nosotros. ¿Usted qué piensa? Bueno, Eliseo dijo: no, ve tú. Porque aquí no es el nombre, aquí no es la persona, aquí es lo que viene de parte de Dios a confirmar lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien. Dios confirmándole el ungimiento y el reinado a Jehú que se le había dado por el profeta Elías. Elías era Elías, hermano. Eliseo era Eliseo. Hombres que levantaron muertos, hombres que hicieron descender fuego, hombres que hicieron milagros extraordinarios. Pero ahí mandaron a un estudiante, a un aprendiz, alguien, hermano, que no estaba 100% capacitado, pero fue el que Eliseo mandó para llevar la palabra de Dios a Jehú.
Y le dijo: cuando dé la profecía, sal corriendo de ese lugar, porque algo te puede pasar. Así que ya sabía claramente esa parte. Ahora, entendamos que Jehú no dejó ningún hombre en pie que estuviera aliado al rey Acab, tal como Dios le había ordenado. Hermano, hace tiempo a través de Elías, al entrar en el templo de Baal, Jehú mató a todos los sacerdotes de Baal y destruyó el templo en su piedra sagrada, así erradicando así la adoración a Baal en Israel. Y fíjense que en 2 Reyes, en el capítulo 10 y versículo 23 al 28, narra esta historia, donde Jehú viene, ya que había matado, hermano, a quien fue Joram y a Ocosías, y también de una manera había ya matado a Jezabel. Se recuerda de Jezabel, ¿verdad, hermanos? Que cuando él mata a los reyes y va a la tierra de Jezreel a buscar a Jezabel, y cuando él llega ahí donde está Jezabel, que dice la Biblia que Jezabel, al ver que venía, dice la Biblia que se preparó con amonia, se pintó y se arregló el cabello, se atavió, dice la Biblia, el cabello. ¿Usted ha leído esa parte de la Biblia? Me quisiera detener ahí por unos 5 días, pero no es el tema. Pero sí dice la Biblia que cuando llegó Jehú, lo recibió con una astucia, dándole a entender que Zimri había de una manera traicionado a Baasa. Y entonces cuando viene Jehú, le dice: como Zimri traicionó a su señor. Y de esa manera es que Jehú llega, porque si hay algo que podemos ver cuando Joram y el otro rey, se me fue el nombre, que mata, porque se da cuenta, hermano, que era el tiempo de que había llegado para ellos. Entonces, de una manera mata a su señor. Para la reina que era aquí, Jezabel, era como una traición. Y toma el ejemplo, hermano, de siempre cuando hizo con Baasa, y le dice a Jezabel le dice a Jehú que así como él le había hecho también con su señor. Jehú viene y dice: ¿quién está conmigo? Y hace la pregunta otra vez. Y dice la Biblia que habían de 2 a 3 eunucos ahí en ese cuarto. Y cuando ellos se levantaron, dando a conocer que estaban con Jehú del lado de él viene y le dicen: agárrenla y échenla por la ventana. La Biblia dice que vinieron los eunucos, hermanos, y no tuvieron lástima para agarrar a aquella mujer y aventarla por la ventana. Y la Biblia dice que cuando ella cae, hermano, su sangre salpicó las paredes. Pero no solamente eso. La Biblia emite esa parte cuando la Biblia dice más adelante que él, hermano, con su carro y su caballo, hermano, pasó encima de ella, hermano, aplastándola todavía, pues. Eso es terriblemente duro, ver esta manera como esta gente estaba muriendo, hermano, por el juicio de Dios a la vida de esta gente. Y Ocosías, ahí ese es el nombre que quería mencionarle, Ocosías, que también, hermano, era el rey del sur, que venía siendo prácticamente el sobrino de Joram o el nieto de Jezabel, hermano, que también estaban ligados al pecado y a la maldad, también es muerto por Jehú.
De una manera eliminándolos, matando, quitando, hermano, la barricación, quitando el pecado, la idolatría. Porque esta gente que habían metido tanto pecado, tanta idolatría, hermano, al grado de confundir y meter en juicio al pueblo. La mujer, cuando ve a Jehú, hermano, venir de una manera como si lo quiere, de una manera trabajarle la mente, y de una manera como podemos decirlo, tal vez vulgarmente, ¿verdad? Se escucharía esto, hermano, como de una manera tentarlo como mujer hacia la vida, hermano, de Jehú. Pero si hay algo que debemos de aprender de Jehú, es que Jehú, hermano, la historia o los historiadores marcan a Jehú como un hombre, hermano, sin corazón, un hombre sin misericordia, un hombre áspero, un hombre, hermano, cruel. Así lo marcan a Jehú, hermano. Pero si hay algo que debemos de ver en la Biblia de Jehú, que Jehú cargaba bien puestos los pantalones, hermano. Y con esto no quiero demigrar a Elías, porque Elías fue un hombre de Dios, pero le corrió a Jezabel. Le corrió a Jezabel, pues. Le corrió a Jezabel al grado de tener miedo que lo iba a matar. Claro, con esos grandes capitales que tenían, hermano, y entre ellos estaba Jehú, porque Jehú, hermano, era un criminal, pues. Jehú era, hermano, que deshuesaba a cualquiera. Y Jezabel sabía quién era Jehú, y de una manera lo quiso seducir. Esa es la palabra. Lo quiso seducir, hermano, astutamente, para poder ganar el corazón a Jehú y para poder preservarle la vida. Pero Jehú no le tuvo misericordia. Jehú no la respetó. Jehú, hermano, iba, como dicen los hermanos, con todo, pues. Iba a arraigar el pecado desde la raíz. ¿Y qué más, hermano, que a Jezabel, que era la causante de tanta desgracia, hermano, en el país? Si cuando Jorán llega a recibirlo en el capítulo 10, cuando llega a recibir a Jehú y le dice: hay paz, Jehú, le dijo: no hay paz, le dijo. ¿Cómo crees? Le dijo que va a haber paz con esa mujer que tienes, le dijo, de bruja, le dijo, de madre, le dijo, hablando de Jezabel. Le digo, con tantas hechicerías que ha hecho y ha inducido al pueblo a pecar. Hermano, Jehú era tremendo. Y cuando dice la Biblia que ya había muerto Jehú, hermano, se va al comedor a comer y le sirven de comer mientras la mujer estaba tendida en la calle, pues allá muerta. Mientras él comía, afuera se estaban dando un banquete también otros, y eran los perros. Que dice la Biblia que los perros, hermanos, vinieron, la comieron, lamieron la sangre, hermanos. Dejaron, dice, el puro esqueleto. Y solamente le dejaron las palmas de las manos y de los pies para reconocer que era ella. Por si ya en aquellos tiempos, ¿verdad, hermano? Si las huellas dactilares ya se usaban para poder identificar a alguien, ¿verdad? Para que dijeran: es Jezabel. Los perros le respetaron los anillos, yo creo, y le respetaron los colores que tenía, probablemente. Pero lo demás se la devoraron, hermano. Jehú dice, mientras él estaba comiendo, mire, hermano, qué corazón, pues, qué corazón de Jehú. Dice, hermano, vayan, dijo, y entierren a esa maldita. Mire qué palabras, hermano. Vayan y entiérrenla, dijo, porque, dijo, acaso, dijo, pues es hija del rey. Y como hijos de rey, hermano, se les daba una sepultura, hermano, pues decente. Y dijo, como es hija del rey, dijo, vayan y sepulten a esa maldita. Así, hermano. Es que en realidad Jehú, yo creo, hermano, que ya le traía coraje de tiempo, hermano. Los eunucos que no se tentaron el alma para tirarla por la ventana, cuando Jehú le dijo, bueno, pues si ustedes que están conmigo, dijo, agárrenla y aviéntela.
hermano, ni 3 veces le dijeron, hermano, a los eunucos, vámonos. Yo creo que ya los eunucos estaban cansados de esa mujer, hermano, porque había pervertido al pueblo. Hermano, esa no era una mujer, esa era un demonio, hermano. Es triste que tratemos así a la mujer o hablemos así a la mujer. Pero en la Biblia vemos estos casos de gente que se dejaron usar por el mismo diablo, hermanos. Como también hubieron hombres perversos, hombres malos, hombres obscenos, hombres pecadores, hombres amadores de sí mismos. Gente, hermano, que pervirtieron, hermano, la obra, la gracia de Dios, hermano. Por eso que si hoy debemos de hablar, es de hablar en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la injusticia. ¿Sabe por qué? Porque Dios tarde o que temprano traerá juicio, hermano, a aquel que practica la maldad. No importa, estamos hablando del tiempo de los reyes bíblicos. Hermano, estamos en un tiempo donde hoy la gente es amadora de sí mismo. La gente, hermano, no le importa dañar a quien sea. La gente no le importa echarle el carro a quien sea. Hermano, llevarlo a la corte, juzgarlo, condenarlo, que le metan 10, 15 años solamente porque me vio, o porque no me saludó, o porque pensó, hermano, mal de él, por su color, por su raza, por su idioma. Yo le voy a decir algo a usted, hermano, Dios no se queda con nada. Si Dios va a traer juicio, hermano, a la tierra, hermano, la Biblia dice que si con dificultad, hermano, los de casa, hermano, el justo se salvará, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice la Biblia. Si hay algo que tenemos que entender hoy, yo estoy terminando la historia aquí de Jehú. Jehú fue un hombre que es marcado, hermano, como una persona mala. Pero hay algo que debemos de entender aquí, y es que Dios lo preparó para traer juicio. Dios lo preparó, e incluso le dijo Dios, cuando ya Jehú había hecho lo que había hecho, le dijo: por lo que has hecho, le dijo, voy a permitir que hasta tu 4ª generación, le dijo, haya rey en el trono de Israel. Le dio promesa por lo que había hecho. Pero aquí está el pero. Aquí está el pero. Si hay algo que debemos de marcar, es en la vida personal de cada uno de nosotros, hermanos. Si hay algo que debemos de tener cuidado, es nuestra conducta como cristianos. Si hay algo que debemos de cuidar, es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hablamos. Si hay algo que debemos de nosotros, hermano, tener mucho cuidado, es como nosotros desarrollamos nuestra vida cristiana en medio de este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de falsedad, llena de tanta mentira, llena de tanta, hermano, suciedad. Si hay algo que tenemos que hacer, es cuidarnos, hermano, en la vida. Y aquí hay un punto tremendo en esta parte, porque a través de Jehú podemos aprender que, aunque es cierto que Dios bendice y concede éxito a aquellos que buscan obedecerle, Dios también puede, de una manera, ¿cómo podemos decir? Retirar también su bendición de quien Él elige para vivir deliberadamente en el pecado. Como dice Mateo capítulo 6 y versículo 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. De la misma manera, Josué le dice al pueblo en el capítulo 24 y en el versículo 15, donde el hombre de Dios le dice al pueblo en el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
triste, lamentablemente, la historia se vuelve a repetir. Un hombre que Dios usó, un hombre que Dios lo usó para eliminar, extirpar, eliminar, hermano, la idolatría, el pecado y lo corrupto del país, pero nunca se dejó limpiar por Dios en su vida. Porque la Biblia dice que él siguió todavía adorando a los dioses de Jeroboam, su padre. Y los dioses que adoró Jeroboam y los que edificó cuando dividió el reino, hermano, fue los becerros de oro que edificó en Betel. Eso no lo destruyó, porque ese era su debilidad. Eso era lo que él había aprendido. Eso era lo que él todavía adoraba, pero lo adoraba, decimos, en oculto, en escondido, hermano. Y eso es algo que Dios viene a confrontar después a la vida. Oseas habla de eso. Porque, mire, hermano, déjeme ver si encuentro rápidamente este versículo, porque Oseas, hermano, déjeme buscar Oseas. Yo quiero terminar en esta parte rápidamente, pero déjeme encontrar, a ver si encuentro Oseas aquí en esta parte rápido. Dice en el versículo 1, capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beli, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo: Jehová, Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues como a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de ahí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y le dice en el 5: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y la historia sigue diciendo: y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Ruama, porque no se compadecerá más de la casa de Israel, sino que los quitaré, dijo el Señor, de todo. Porque si hay algo que marcar en la profecía de la vida de los reyes, y es que Jehú, a pesar que limpió, a pesar que fue un gran reformador, a pesar que peleó en contra de lo que Dios le había dicho que peleara, mató, destruyó, limpió, mató a los profetas de Baal, los eliminó, los asesinó a todos, tiró el templo, los altares, destruyó, los quemó. Y la Biblia dice que fueron usados como litrina, hermano, el templo de Baal. Pero dice la Biblia que Jehú no se apartó de la idolatría de su padre Jeroboam. Y eso siguió en la vida de los reyes. Eso marcó los hijos de Jehú, hermano, al grado que Oseas, Dios viene y le dice: mira, han fornicado, han adulterado, se han apartado, se han alejado de mí. Es que en realidad, hermano, el corazón de esta gente, hermano, era tan mala, hermano, que miraban la mano de Dios y ellos seguían haciendo lo malo. Por eso que hay algo que debemos de entender aquí en esta parte de la Biblia. Y yo termino. Dijo el apóstol Pablo: ¿de qué me sirve a mí ser heraldo para muchos y al final yo venga a ser reprobado?
Tal vez aquí en algún momento fuimos buenos predicadores, buenos maestros, buenos cantores, buenos músicos, buenos ganadores de almas. Hermanos, fuimos tremendos, no nos importaba quién se nos poniera enfrente. Íbamos, nos decían, vayan allá a tal calle, íbamos, habían allá pandillas, allá íbamos, no nos importaba, no teníamos miedo. Pero el problema no fue eso, el problema es hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿En qué posición estamos? Si algo que debemos de aprender, hermano, en esta situación es la vida de Jehú. Porque si Jehú, hermano, no se apartó de su idolatría, no se apartó de su pecado, no se apartó, hermano, de lo que él había aprendido como familia, como niño, de lo que se le enseñó, pero estaba jugando un papel bien importante en la vida. Mira, hermano, yo le voy a decir algo: no se asuste, no se asuste cuando vea a un gran hombre de Dios ser usado por el poder de Dios y termine en una tragedia. No se asuste por eso. Que digan murió porque el marido de la otra vino, lo buscó y lo mató porque lo encontró con la amante. No se vaya a asustar por eso. Pero Dios lo usaba, pastor. Ay, hermano, es que mire, hermano, es que aquí no es de que usted y yo hagamos milagros. Aquí no es que cantemos bonito. Aquí no es que dancemos bonito. Aquí es cómo está nuestro corazón delante de Dios. La Biblia dice, hermano, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Podemos engañar al hombre, podemos engañar a medio mundo, podemos engañar a los líderes, podemos engañar al pastor. El pastor puede engañar a las ovejas, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. De Dios nunca nos vamos a esconder. De Dios nunca nos vamos a esconder. Dios nos tiene bien vistos. Dios nos tiene bien vistos. Y como decimos allá, muy allá del horizonte de Guatemala, hay muchos que solamente son llamaradas de tusa dentro de la iglesia, hermanos. Y se apaga rápido. Hay unos que solo son emocionalistas. Hay unos que es pura emoción. Quíteles el privilegio, quíteles el micrófono, quíteles esto, quíteles lo otro, y va a ver cómo se apaga el fuego. Y usted va a ver que ahí se terminó la llama, se terminó el avivamiento, se terminó el Pentecostés, se terminó, aleluya, la danza, se terminó el cántico, se terminó el remolinear, se terminó la danza, se terminó el brinco, se fue el gozo, se fue el espíritu. Y quién sabe si Dios también, porque hay gente que solamente, aleluya, buscan el privilegio, pero gloria a Dios por aquellos que buscan a Dios, buscan la unción, buscan el poder, buscan la gloria, buscan la bendición de Dios. Gloria a Dios por los que aman a Dios, gloria a Dios por los que buscan a Dios de verdad. Amén. Sí, porque si para buscar privilegios, tirémonos de políticos. Si para buscar nombre, tirémonos de políticos. Si para buscar y ser millonario, tirémonos de políticos. Hermano, amén. Alguien puede bendecir a Dios. Pero la iglesia no fue llamada, hermano, a hacer política. La iglesia no fue llamada, hermano, a poner la mirada en el mundo, ni en lo que perece del mundo. La iglesia fue llamada a poner los ojos puestos en el Salvador, y ese es Cristo. A poner puesta la fe en Cristo, a poner nuestra confianza en Cristo. No te confíes que Dios te ha usado y te pueda usar, y pueda seguir en el pecado que tienes oculto. Tarde o que temprano Dios te va a descubrir. Tarde o que temprano Dios nos va a sacar toda la luz. Hubo un pastor,
Y muchas de las veces podemos tener cosas ocultas, no porque tal vez amamos las cosas que tal vez hicimos o practicamos. Algunos caemos en errores por descuidos espirituales. Este es el caso de un pastor que encontró a uno de sus hijos que estaba viendo pornografía. Y él se dio cuenta que su hijo estaba viendo pornografía y lo confronta para ayudarlo, para aconsejarlo. Pero antes de confrontarlo, él tuvo que indagar primero. Y cuando él está indagando de aquello, él se apega a la pornografía para poder ayudar a su hijo, porque comienza a buscar por dónde se estaba metiendo. Y estamos hablando del internet, el teléfono, la computadora. Y cuando él llega a encontrar que él está haciendo uso de la pornografía, lo confronta, lo orienta y lo ayuda a salir de ahí. El problema no fue eso. El problema es que el pastor le gustó ahí, quedarse ahí. Y él tenía muy oculto aquel problema, que por ayudar a su hijo fue atrapado por la pornografía. Tal vez no fue algo que él practicó, pero su descuido lo llevó a caer a esa cadena del enemigo. Muchas de las veces nosotros podemos llegar a practicar ciertas cosas que tal vez para nosotros nunca las practicamos y se nos hacen inofensivas. Y tal vez esas cosas inofensivas van creciendo al grado que después venimos a hacer cosas que nunca tal vez hicimos, pero que desagradan a Dios en la vida. Puede ser una sonrisa en un chiste de los amigos y al final usted termina diciendo chistes con los amigos. Tal vez fue una persona que nunca le gustó el chisme, pero al final termina con las comadres viviendo una vida de chisme y señalando la vida de todo el mundo, cuando nunca lo fue, pero como le gustó. Tal vez en algún momento de la vida usted nunca practicó el fraude, nunca practicó tal vez el robo, pero se le dio un momento donde tal vez hubo un cambio que tenía que regresar y no lo dio y le gustó, y ahí creció esa parte. Ahora todo lo que está mal parado es suyo, dice. Miren, me encontré una botella de agua, dice, pero no está en el lugar donde tenía que estar o tiene dueño. Pero hoy en día, hermanos, las cosas a veces las podemos considerar como un propósito a la vida. Discúlpeme que hoy venga a estorbar su pensamiento. No todo lo que nosotros hacemos y vivimos es propósito de Dios. Hay cosas que nosotros mismos las buscamos y nosotros mismos las fabricamos para nuestro gusto y nuestro deseo. Y todo comienza aquí y termina aquí. Nosotros, si hay algo que debemos de cuidar en nuestra vida, nuestra relación con Dios. Porque si hay algo que debemos de luchar todos los días es mantenernos limpios, puros, hermanos, delante de la presencia de Dios. Porque si hay algo que nosotros vamos a sufrir, van a ser las consecuencias de la paga del pecado. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que todo aquel que practica pecado, hermano, morirá, hermano. No nos descuidemos de la vida. Con el hecho de que usted y yo hayamos hecho grandes cosas para la obra de Dios, eso no quiere decir que tenemos el cielo ya comprado. Con el hecho de que usted compró una banca, una silla, un micrófono o compró el templo de una gran donación, usted ya tiene el cielo comprado. No se crea eso.
Nosotros no podemos comprar la salvación de Dios. No es por obra para que nadie se gloree. Esto es el regalo de Dios y hay que cuidar el regalo de Dios a la vida. Necesitamos buscar a Dios y buscarlo de corazón. Lastimosamente, Jehú murió en su idolatría y murió apartado de la ley de Dios. Aunque fue usado para juicio, pero no alcanzó el perdón y la salvación de Dios. No porque Dios no se lo quiso dar, sino porque él ocultó su idolatría y su pecado en su corazón. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque solamente nosotros sabemos lo que hay aquí. Y Dios. Yo los saludo, yo me gozo verlo con usted. Pero solo Dios sabe lo que tenemos aquí. Así es que pues, Dios es el que conoce el corazón más que todas las cosas. Y recuerde que el corazón es engañoso también. No se confíe de su corazonada. No se confíe de lo que su corazón le dicta, porque el corazón lo puede engañar a usted también. Que Dios los bendiga, hermanos.